Bien, Catalina, ahora hablaremos del enroque. ¿Qué es el enroque? El enroque es un movimiento especial en donde en una sola jugada se mueven dos piezas blancas a la vez. Y esas dos piezas son el rey y la torre. ¿Cómo se hace un enroque? Pues nosotros sabemos que el rey se mueve una sola casilla a la vez. O pudiera ir aquí o pudiera ir acá. Pero en el enroque el rey tiene esa magia de moverse dos casillas hacia en este caso hacia la derecha. Y una vez que el rey se mueva dos casillas, tenemos que agarrar la otra torre con nuestra mano, si estuviéramos en un tablero físico, y colocarlo hacia el otro lado. O sea, si el rey va aquí, la torre se colocaría aquí. Eso es el enroque, intercambiar el rey por la torre, pero no en estas casillas, sino en las casillas en que están vacías. El rey se desplaza dos casillas hacia la derecha y como ves así se genera un enroque. El enroque que acabamos de hacer se le conoce como enroque corto, porque entre el rey y la torre hay solamente dos casillas de distancia. Ahora, si vamos a hacer enroque en el otro lado del tablero, notarás que hay tres casillas de distancia. Por lo tanto, a este tipo de enroque se le conoce como enroque largo. Y el procedimiento es el mismo. Se desplaza el rey dos casillas hacia la izquierda en este caso, y luego la torre se coloca al otro lado. ¿Sí? El error común es para algunas personas es colocar el rey aquí y luego la otra torre aquí. No, ese enroque está mal hecho, es ilegal, no es correcto. Para hacer el enroque, el rey se desplaza dos casillas, o a la derecha o a la izquierda. En este caso es a la izquierda, dos casillas y listo, así se hace el enroque. Bien, ahora como notarás, aquí todavía no podemos hacer el enroque porque el caballo está atravesado. Si nosotros movemos el rey dos casillas hacia la derecha, no lo podemos mover porque el caballo se encuentra allí, esa casilla está ocupada, sería una jugada ilegal. Por lo tanto, antes de hacer un enroque, primero tenemos que liberar esas casillas para poder realizar esa jugada especial. Por lo tanto, primero movemos el caballo y ahora sí podemos realizar el enroque. Bien, aquí dicen, trata de realizar un enroque corto y te dan como pista, necesitas sacar algunas piezas primero. Bueno, para realizar un enroque corto necesitamos sacar el caballo y sacar el alfil. Así que podemos sacar el caballo, ya hemos logrado la primera meta, falta ahora sacar el alfil. Pero para sacar el alfil necesitamos habilitar o mover uno de estos peones, quitarlos. Por ejemplo, si movemos este peón, entonces este alfil podría ir a esta casilla o incluso puede ir a esta casilla H3. Pero si las blancas deciden mover este peón, entonces el alfil pudiera moverse aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Así que vamos a elegir ese camino. Vamos a colocar el alfil aquí, por ejemplo. Y ahora sí, podemos realizar el enroque. Bien. Ahora nos pide hacer lo mismo para el enroque largo. Entonces, para poder realizar un enroque largo, tenemos que quitar el caballo, tenemos que quitar el alfil, pero también tenemos que quitar la dama. Así que para quitar la dama, bueno, voy a avanzar este peón. ¿Sí? Con mover este peón, puedo mover el alfil y luego mover la dama. Así que muevo el alfil, muevo la dama o aquí, da igual. Lo importante es liberar las casillas para poder realizar el enroque. Y ahora tengo que mover el caballo. Para realizar el enroque se necesita que estas tres casillas estén libres de piezas blancas. Así que hay que mover el caballo para poder realizar un enroque. El caballo se puede mover aquí o incluso aquí. Lo voy a mover hacia 3. Y finalmente las blancas hacen el enroque largo. Bien, hay algo importante que hay que comentar sobre el enroque. Y esto hay que tenerlo presente. Si una de las torres se mueve de sus casillas originales,
ya no se puede realizar enroque en ese lado del tablero. Por ejemplo, esta torre ya se movió de lugar porque su casilla inicial antes de comenzar una partida es esta. Si ya se movió, ya no se puede realizar enroque. Es decir, si la torre regresa a su casilla, no importa, ya se movió. Aunque la torre regrese aquí, ya es imposible realizar el enroque corto. Bien, en esta posición, de hecho, no se puede realizar esta jugada porque no tiene sentido. Primero, que una pieza blanca se encuentra aquí. Segundo, que ya la torre se movió. Por lo tanto, es imposible realizar un enroque corto. Pero sí se puede realizar un enroque largo, ya que el rey se encuentra en su casilla original, la torre también. Por lo tanto, realizamos enroque largo. Bien. Otra cosa que hay que también es importante a la hora de realizar un enroque. Mira, a primera vista, las blancas pareciera que pueden enrocar porque las dos casillas están libres para hacerlo. Pero fíjate que para enrocar, el rey tiene que pasar por esta casilla, luego por esta y soltar la pieza. Una vez que yo suelto el rey, la otra torre la debo de cambiar de sitio. Pero quiero que notes esta pieza enemiga, el alfil. Como sabrás, el alfil se puede mover por sus diagonales. ¿Sí? Y el rey, cuando pasa por F1, el alfil lo está atacando. Una vez alguien explicó que el alfil es como si fuera una persona que está disparando constantemente, tan, 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 tan. Y si el rey pasa por esa casilla, pam, 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 le van a disparar. Por ese motivo, el rey no puede realizar un enroque si las casillas por donde va a pasar están siendo atacadas. ¿Sí? El alfil está atacando la casilla F1, por lo tanto el rey no puede pasar por ahí. No puede. Por ese motivo, las blancas no pueden hacer enroque corto. Y aquí lo dicen, no puedes hacer un enroque corto si el rey es atacado en su camino. Hay que bloquear el jaque, es decir, si el rey pasa por aquí estaría en jaque. Aquí dice, bloquea el jaque y después enroca. Es decir, que las blancas para poder enrocar primero tienen que bloquear esta diagonal. Y eso se puede bloquear, por ejemplo, colocando el peón aquí. Una vez que el peón se encuentra en D3, recordemos que el alfil solamente pudiera capturar el peón, pero ya el alfil ya no llega a mirar hasta esta casilla, ¿no? Porque el peón lo bloquea. Así que una vez que este alfil ya no tiene un largo alcance de visión, las blancas ahora pueden enrocar sin problemas. Bien, aquí dice, encuentre una manera para que las blancas enroquen corto. Mira, uno pudiera pensar que moviendo el alfil a cualquiera de estas casillas, seguido de mover el rey aquí y colocar la otra torre aquí, ya sería enroque corto. Pero no es así, porque una vez que movemos el alfil, de hecho vamos a hacerlo, si las blancas intentan hacer enroque corto, habrá un problema, que el rey se estará colocando en una casilla donde el caballo puede capturarlo. Por lo tanto, es imposible hacer un enroque. Por ese motivo, voy a regresar la posición como estaba. La mejor manera para poder enrocar es primero quitar la pieza enemiga que está amenazando esta casilla. Y eso se puede lograr realizando alfil por caballo. ¿Sí? Una vez que el caballo está eliminado, esta casilla está libre. El rey entonces ya tiene el camino libre para mover dos casillas aquí y luego girar la torre. Y algo que tal vez te debas estar preguntando, pero Ralph, la torre está siendo atacada. ¿Puedo hacer enroque si la torre está siendo atacada? La respuesta es sí, porque lo importante es que el rey no esté atacado cuando pase por estas dos casillas. Así que tranquilamente el rey puede realizar esta jugada. Bien, aquí tenemos otra posición interesante, ¿no? Encontremos un camino para realizar enroque largo. Hay que notar que el alfil está
atacando esta casilla, el otro alfil está atacando esta casilla, y bueno, el caballo está atacando tanto esta casilla como el propio caballo. Entonces, si las blancas quieren enrocar, lo primero que vamos a hacer es bloquear el ataque de esta casilla con el alfil. Por lo tanto, avanzo este peón. ¿Sí? Ya el alfil ya no está mirando hasta aquí, ya que el peón corta ese campo de visión. Bien, ahora, esta casilla está siendo atacada por el caballo negro. Por lo tanto, vamos a capturar ese caballo. Así que ya desapareció esta amenaza. Ya el caballo no está atacado. Perdón, esta casilla ya no está atacada. Pero el rey todavía no puede enrocar porque el alfil sigue atacando esta casilla. Así que, ¿qué tenemos que hacer para que para poder realizar enroque? Tenemos que bloquear esta diagonal. Pero ¿cómo lo bloqueamos? Porque si avanzamos el peón, bloqueamos esta diagonal, pero nuevamente estamos activando la diagonal de este alfil. Así que se me ocurre, por ejemplo, colocar el caballo aquí y luego colocar el caballo aquí. Esta es una manera. Sí, ya el alfil, digamos, solamente tendría campo de visión hasta aquí y este alfil no sigue estando bloqueado, ¿no?, por el peón. Otra manera pudiera ser colocar el caballo aquí y avanzar el peón, ya que el alfil estaría bloqueado por el caballo y este alfil estaría bloqueado por este peón. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Voy a realizar esa segunda opción. Caballo 2, F4. Como ven, ya estos alfiles están neutralizados en el sentido de que ya el rey puede pasar por estas casillas. Y la pregunta es, oye Ralph, ¿y esta torre no está atacando esta casilla? Pero notarás que por ahí no pasa el rey. El rey solamente pasa por aquí y por aquí. Es verdad que la torre pasa por aquí, pero no importa. Lo importante es el rey. Que el rey no pase por ninguna casilla donde una pieza enemiga ataque. Por lo tanto, sí se puede realizar enroque corto en esta posición. Sí, esa jugada especial es típica en fase de apertura. Así que dejamos el video hasta aquí. Ya sabemos entonces cómo enrocar corto y cómo enrocar largo. Nos vemos en la siguiente clase.